Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta tercera jornada por esta metodología online. Es nuestra penúltima sesión antes de entrar la próxima semana a lo que tiene que ver la presencialidad. Y para hoy día tenemos previsto lo que podemos ver en la pantalla. Vamos a dar una cierta información, o más bien aclarar eh, lo que respecta al taller número uno. Aquí también voy a aclarar algo sobre el 1 de mayo. Ya vamos a aclarar eso también. Luego de dar una explicación para que quede más claro de lo que me imagino ya lo han de tener, igual, ante cualquier duda, me la hacen saber para en este momento despejar esas dudas que vayan a tener. Una vez que ya hemos quedado claro en lo que hay que hacer en el taller y cómo hay que hacerlo, pasaremos o continuaremos con la unidad número uno en lo que respecta a introducirnos en este mundo de la minería de datos, también conociendo términos que vamos a utilizar. También es importante que refresquen un poquito, más que todo, algunos términos estadísticos que la minería de datos o todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos maneja. No vamos a profundizar en la estadística, pero sí tenemos que tener claro, por ejemplo, qué es un promedio, qué es la mediana, eh, qué es la muestra, qué es la población, eh, y en fin, otros términos más que se manejan, que son muy básicos, pero es la parte inicial para avanzar en la minería de datos. Bien, antes de entrar a la situación del taller número uno de cómo lo vamos a hacer y qué va a pasar con el 1 de mayo, porque aún no lo tenemos muy claro esta situación, pero igual ya les voy a explicar cuáles son las situaciones que podrían pasar. Primero, pues voy a proceder a tomar la lista. Por favor, contestan no por mensaje, sino que abren su micrófono. Bien, a ver, atención a la lista. Alcíbar Reyes Diana. Presente, profesor. Listo. Carranza Cedeño Anthony. Cedeño Navarrete Galo. Presente, ingeniero. Ceballos García Patricio. Presente. Delgado Franco Mayra. Presente. García Vargas Brian. García Vélez Kilmer. Presente. Hiler Márquez Diana. Presente. Disculpe, ingeniero, es que no Dígame. me el micrófono, García Vargas. Ingeniero Carranza Seña, aquí estoy, sino que se me salió la conexión al internet. Ahí nos quedamos. A ver, García Vélez, perdón, ya está. Hiler Márquez. Presente. Mejía Saldarriaga. Presente. Palma Ah, Sabando. Perero Macías. Presente. Rodríguez Alcíbar. Profesor, Presente. Valdivieso González. presente. Zambrano Castro. Presente, ingeniero. A ver, profesor, alguien me estaba hablando, por favor. Palma Sabando. Listo. Ingeniero, yo sí le respondí. Apellido, por favor, que no está demasiado bajo. No le escucho bien. Apellido. Zambrano Castro, yo sí le había respondido, ingeniero.
Bien, a ver. Recuerden que los trabajos como el taller que vamos a hacer, la tarea y el proyecto, lo pueden hacer de manera grupal. Ya eso lo vimos, 4 o 5 estudiantes. Y si ya no alcanzan a hacer grupos, pues lo tendrán que hacer individual. El tiempo para armar grupos, para incluirlos en otro grupo, ya terminó. Por lo tanto, como les voy a mostrar la distribución, o como ustedes ya han visto la distribución de los grupos, así se van a quedar. Recuerden que si aquel compañero que lo pusieron en un grupo, pero no se acuerda bien en qué grupo lo pusieron o quién es el coordinador o coordinadora, tendrá que venir aquí abajo a ver grupos de trabajo. Y si a lo mejor no sabe si lo pusieron o no en un grupo, pues van a hacer clic aquí. Y una vez que hagan clic ahí, verán aquí a qué número de grupo corresponde. El que está amarillo es el coordinador y quienes lo tienen que hacer de manera individual el trabajo. Repito, ya no hay tiempo para incluirlo en algún grupo. Durante todo el medio ciclo lo tendrán que hacer individual. Lo que sí necesito, por favor, porque ya que todos coordinadores de grupos o los compañeros que van a trabajar individual deben estar incluidos en el grupo de WhatsApp, por favor, si me escriben, yo lo veo ya mismo, cuando termine las clases, la clase la termine, me escriben en un mensaje directo en Zoom y me escriben su número de celular, porque si no, cuando vayan a ingresar aquí, como yo no sé el número de teléfono, no voy a dejar ingresar a cualquiera, tiene que su número estar registrado. Entonces, por favor, al finalizar las clases, o me lo pueden dejar ya escrito ahorita, en un mensaje privado, me lo envían sus números de celulares, porque es importante que estén en el grupo, más en este tiempo que estamos de esta modalidad. Sí, entonces, por favor, me envían un mensaje para que pueda yo ponerles sus números de teléfono y pueda ingresar al grupo de WhatsApp por ahí. Entonces, ya cada quien tiene su grupo. ¿Qué es lo que hay que hacer en el taller número 1, que tiene una puntuación de 5 puntos y que está hasta el día de hoy previsto para que sea el 1 de mayo la exposición? Bien, el 1 de mayo cae jueves. Normalmente hasta ahora no se ha sabido nada. Cuando yo sepa algo que vayan a cambiar, en el grupo de coordinadores yo le he de avisar que, por ejemplo, vayan a decir, no, definitivamente el 1 de mayo no hay actividades por ser el Día del Trabajador y esas fechas pues normalmente no se las cambian. Entonces, yo apenas sepa alguna situación, les escribo. Si no les escribo nada en el grupo, es porque sí tendremos actividades el 1 de mayo. Si pasa algo, les escribo por el grupo para que ustedes se encarguen de informarle a sus compañeros de grupo. Pero hasta este momento, la exposición está para el 1 de mayo. Y, repito, hasta este momento sí tenemos actividades. Primero, para empezar con respecto a esa fecha. Si no les escribo nada, seguimos con clases normales. Por el contrario, si nos avisan que no hay actividades, yo en el grupo les he de informar. Muy bien. Es importante también que al realizar este trabajo, que no es nada complejo, por favor lean toda la guía. Porque si tiene alguno de ustedes tiene algún reclamo, será en base de la guía. Lo que está escrito aquí se tiene que hacer como se pide aquí. Ni yo les voy a pedir algo que no está aquí, ni ustedes me van a decir, profesores, que ahí no lo dice. Perdón, si buscamos y lo dice, pues lo tienen que hacer. Bien. La tarea que tienen que preparar es investigar cada grupo una librería que se usa en minería de datos
en el lenguaje que vamos a utilizar nosotros, que es el Python. ¿Sí? Entonces, para esto, no solamente enseñarán teoría, aquí sí va a haber ejemplos que pueden demostrar lo que ustedes están hablando. Entre más clara sea la exposición, por supuesto que su nota será buena. Si es demasiada teórica su exposición y confusa, no van a obtener una buena nota. Por favor, prepárense bien. Como les digo, gánense en estos primeros 5 puntos, que esperemos que ya el primer día de clases, ya esos 5 puntos ya lo tengan en su bolsillo y que empecemos con el pie derecho. Entonces, cada grupo tiene una librería. En el caso de los que no tienen grupos, de los que están de manera individual, pues tienen que trabajar, ojo, individual con respecto a esta librería, ¿sí? Tienen que investigar acerca de esta librería individual. Ellos sí en grupo, investigan en grupos y dan en grupo. Tanto el 1, el 2 y el 3. Los que están individual, cada uno tiene que investigar sobre esta librería de acuerdo a lo que se solicita aquí en la guía. ¿Qué tienen que hacer con cada una de estas librerías? Las que le toquen, explicar en qué contexto se utiliza cada uno de ellos, ¿sí? ¿En qué consiste esa librería? Definir cuál es su propósito dentro de la minería de datos, ¿sí? Resaltar en qué situaciones o proyectos sería más apropiado utilizar la librería que ustedes están exponiendo, ¿sí? Por eso, aparte de la explicación que digan ustedes para qué sirve esa librería, dar una breve descripción, tienen que irse con los ejemplos, dónde se lo ha utilizado, para qué se lo ha utilizado, qué se obtuvo de esa aplicación en ese determinado proyecto o tal vez un trabajo que se haya hecho. De su librería deben describir las características, cuáles son las fortalezas y debilidades, cuáles son las desventajas que tiene respecto a esa librería con respecto a otras ya conocidas. Para esto es importante que realicen un cuadro para ilustrarlo de manera clara y concisa. Simplemente indicar cómo se instalan esas librerías en caso de que no se las tenga, cómo se las instalan. Y si a lo mejor requieren una configuración especial, pues tendrán que explicarlas, ya que en algún momento algunas de esas las vamos a utilizar. Tal vez no todas, pero unas que otras sí. Entonces, ya ustedes sabrán o ya vienen sabiendo cómo se instalan las librerías, la que le toca, repito, todo es con respecto a lo que les toque y cómo se configura. Indicar, por ejemplo, cuáles son sus requisitos mínimos, ¿sí? Los requisitos que necesitan para instalar esa librería. Bueno, aquí le piden que de repente vean si hay algunas dependencias. Es decir, si antes de instalar, por ejemplo, scikit-learn, a lo mejor requiere de que otra librería esté instalada. Entonces, por eso le habla si hay dependencias, que antes de que se instale, saber si tenemos que instalar otra librería. Todo eso lo tienen que explicar. Eh, Importante, tienen que proporcionar ejemplos de códigos que demuestren cómo se utiliza la librería que les toque, ¿sí? En situaciones básicas. Eso sí, los ejemplos deben ser claros. No vaya a entrar un código gigante que ni ustedes ni yo lo vamos a lograr entender, sino códigos pequeños que tengan una funcionalidad y que ustedes lo puedan explicar, que si alguien o yo o alguno le hacen una pregunta con respecto a ese código, lo puedan responder. Así que, por favor, no se metan en un mundo tan grande, porque esto es bastante grande, sino primero vamos a empezar en las situaciones básicas. Es importante que cuando terminen de explicar tu librería, hagan sus conclusiones. Una, de repente, dos, tres, por lo menos una conclusión. Si podrían sacar 2 conclusiones, excelente, pueden hacerlo. Y terminamos con una bibliografía, ¿sí? Bibliografía de donde ustedes han consultado. Miren, tienen que a veces, no a veces, tienen que dejarse de
hoy por hoy que hay estas herramientas que en algunos casos dice, nos ayudan, pero si no las sabemos utilizar bien, realmente no nos ayudan, nos perjudican, ¿sí? Cuando uno a veces le pide a estas herramientas de inteligencia artificial, les pide, y también, por ejemplo, y aparte de lo que le solicitan, y también póngame la bibliografía. Si yo logro ver que esa bibliografía no existe, porque muchas veces este tipo de inteligencia artificial pone bibliografías que no existen, le pone cualquiera. Si yo logro detectar que la bibliografía no existe, entonces yo tendré que asumir que ustedes totalmente, simplemente copiado y pegado. Así que, por favor, necesitamos de que la bibliografía sea realmente, o más bien, que la bibliografía exista. Así que, por favor, necesito que revisen más que copiar y pegar. Está bien, hagan uso de las herramientas, pero, pero lean primero lo que ustedes están copiando. No es malo, pero lo malo es que simplemente copien y peguen y no analicen. Entonces, por favor, repito, si ustedes quieren una buena nota, hagan las cosas a conciencia. ¿Cuáles van a ser los requisitos del momento de la exposición? Cada grupo tendrá mínimo 10 minutos, no 9, no 8, mínimo 10 y máximo 15. Les solicito que antes de que vengan a exponer, ojalá y ustedes se puedan reunir antes para que planifiquen el tiempo y decir, no, te fuiste mucho, acortemos un poco, para que ustedes analicen el tiempo que se van a tomar. Repito, será mínimo 10 minutos, máximo 15 minutos. El tiempo también va a ser calificado. Es importante que esto también es para los que van a ser individual, el mismo tiempo, ¿sí? De repente los que están en grupo y lo hacen en 10 minutos, pues cada quien aproximadamente tendrá que exponer 2 minutos. Pero el que lo hace individual, pues tendrá que exponer todo en mínimo 10 minutos. Entonces, por favor, mucha atención porque el tiempo también tendrá una calificación. Si el caso lo amerita, se harán preguntas, ya sea de parte mía o de parte de compañeros. Si no hay preguntas, no hay problema, ¿sí? Entonces, cuando uno no sabe sobre algo, de alguna pregunta que le hagan, mejor, en vez de responder cualquier cosa, dígalo. ¿Sabe qué? Sobre eso no investigué o es buen punto para investigarlo o cosas por el estilo, pero no se estén inventando cosas que no tienen nada que ver con respecto a la pregunta, ¿sí? Si la sabe, excelente, respóndala. Y si no, no queda ningún problema. Digan sobre ese tema no investigué o algo por el estilo. ¿Cómo va a estar conformada la estructura de sus diapositivas cuando ustedes vayan a exponer? Lo primero que tienen que hacer es que su primera diapositiva, perdón un ratito. Acá también tienen que firmar. Su diapositiva, la primera, tendrá que constar una portada con los datos que aquí se solicitan. La primera diapositiva, una portada con los datos que aquí pide, ¿sí? Bien. Es obligatorio cuando ustedes pongan de una presentación, ya sea en PowerPoint o a lo mejor en Google Slide. Normalmente es la que uno conoce más y utiliza, es el PowerPoint. Por lo tanto, es necesario que ustedes hagan su exposición utilizando este programa que está aquí. Las diapositivas deben ser claras y concisas. Por favor, debemos evitar el uso excesivo de texto. ¿Sí? Es importante que cuando ustedes presenten sus diapositivas sean de conceptos concisos, usar palabras claves que permitan que el expositor se displaye por sí solo.
Que no sea que me presentan una diapositiva llena de texto que yo a la final también leo lo mismo y se va a tornar aburrido. Entonces, lo más interesante es de que usted, perdón un ratito, compañerito, por favor. Bien, entonces, por favor, eviten el exceso de texto dentro de las diapositivas. Trabajemos con gráficos, trabajemos con tablas, trabajemos con palabras claves o con conceptos concisos que sí, yo lo leo, pero me permite después explayarme, irme más allá de lo que yo les presento. Eso hace que la persona que lo está escuchando, lo está viendo, llamar la atención de esa persona. Si usted me pone todo texto y está lee, lee y lee, eso a uno lo aburre y lo cansa, porque yo también puedo leer. Y usted entonces, ¿dónde está lo que usted investiga? Lo que está haciendo es una tarea de lectura o de escritura. Entonces, por favor, no pongan esas diapositivas llenas de texto. Aconsejarle, trabajen con imágenes, diagramas, tablas, conceptos concisos, palabras claves que permitan que ustedes se explayen, repito, para que la persona que lo escuche o usted llame la atención de la persona que lo está viendo y lo está escuchando. Importante, todos los integrantes del grupo deben participar. Eso sí, los tiempos deben ser lo más equilibrados posible. No sería que uno exponga, un compañero exponga 4 minutos y otro solo exponga 1 minuto. Por favor, lo más equilibrado posible no significa que todos expongan 2 minutos exactos. No, uno puede ser 2 minutos 10, el otro 1 minuto 40. Está dentro de los tiempos, pero ya se ve demasiado cuando son que uno exponga 3 o 4 minutos y el otro solo expone 1. Eso afectaría a la nota del grupo, ¿sí? A la nota del grupo. Por eso les digo, practiquen. Es importante también que el momento de la exposición, la cámara esté encendida. Si la cámara no está encendida, yo no tengo ningún problema. Ustedes pueden exponer, pero ya ahí empiezan con otra penalización. Por favor, que todo su equipo funcione, audio y video. Yo necesito ver el que está exponiendo y por ende escucharlo. Así que por favor, la cámara y el audio deben estar en correcto funcionamiento. No se olviden que es fundamental que se respete el tiempo asignado. Si exceden el tiempo o es menos, o perdón, si se exceden, se le interrumpirá. Es decir, si yo veo que se están pasando de los 15 minutos, los voy a detener. ¿Sí? Mientras no excedan los 15 minutos, ustedes pueden continuar. Nuevamente les digo, eviten copiar y pegar. Eviten eso. Lean. Luego que lean, háganlo con sus palabras. ¿Sí? Entiendan lo que le está diciendo. No lo hagan todo en ChatGPT. Investiguen otras fuentes. Investiguen artículos. ¿Sí? No solamente que le pongo a ChatGPT, hazme un resumen de esta situación y hazme una tabla y eso, copio y pego y se terminó. No. ¿Sí? Entonces, todo eso será calificado, por favor, tenga muy en cuenta. Esta es la rúbrica con la cual se va a calificar. ¿Sí? El contenido, es decir, las diapositivas que ustedes pongan, va a ser calificado. Ustedes esta de 10 o 15 minutos no van a tener 20 diapositivas. Yo creo que con 10 mucho, de 8 a 10 diapositivas es demasiado para exponer algo de 10 a 15 minutos. Entonces tratemos de no excedernos en la cantidad de diapositivas. Eso será calificado en esta actividad que está aquí, contenido. Luego tendrán una rúbrica, un puntaje por la claridad en que exponga. Recuerden que todo es grupal. La nota de uno es la nota de todos siempre y cuando esté presente en la exposición. Si no está presente en la exposición, no va a tener la nota completa. Miren que el tiempo del manejo, bueno, el manejo del tiempo también va a ser calificada. Si demoran, si se ponen menos de 10 minutos o más de 15, también van a ver afectada su nota.
Si cumplen ese parámetro, pues tendrán la nota respectiva. El que participen todos los miembros tendrá una ponderación de 1 punto. A la no participación, basta que uno no participe para tener la que hice parcialmente. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta. Ahora, estudiantes, la exposición del día 1 de mayo, vamos a empezar a las 3:05 de la tarde. A las 3:05 voy a poner una sala de espera. Aquel estudiante que ya no llegue a esa hora no tendrá la nota del grupo y no participará en la exposición del grupo. Cuando termine el grupo de exponer, puede entrar. Yo lo voy a hacer entrar. Mucho, más que todo, el grupo número 1 debe estar a esa hora. De repente el grupo número 2, algún integrante puede llegar mientras están exponiendo. No hay problema. Tendrá que esperar cuando termine. Yo lo hago entrar y tranquilamente podrá exponer. Pero el grupo número 1, por favor, todos los integrantes llegar 3:05. Yo, como ustedes ven, les digo, 3:10 empezamos, el reloj está marcando las 3:10 y a esa hora empezamos. 3:05 empezaremos el día jueves. Mucho ojo. Ahora, ¿qué pasaría si un integrante del grupo no llega porque se atrasó por alguna situación? No entra y solo hay 4 integrantes de ese grupo, por ejemplo. Es importante que alguien asuma la responsabilidad de exponer por ese compañero, porque si esa parte de la exposición queda en el aire, su nota del grupo se verá afectada. Entonces, por eso es importante, aunque de los temas cada quien tenga una parte que explicar, no es muy extenso el tema, porque nomás es una librería. Sería bueno que aparte de que ya él ya sabe o ella ya sabe qué tema le toca, sería bueno que él le dé una revisión a todo su trabajo para que cualquiera de ustedes tenga capacidad de suplir a cualquier compañero. Pero no suplir, repito, leyendo. Debe conocer lo que está exponiendo, para que así por lo menos no se vea afectada la nota de la exposición. ¿Sí? La nota de esta exposición no se ve afectada, porque si no cumplen, son en 2 puntos que no van a obtener su nota, que es claridad de exposición y participación de todos los miembros. Por lo menos, si falta uno, está bien, tienen esto, pero ganarían toda esta nota de acá. Así que, por favor, todos deben estar preparados por si acaso algún compañero no llega y puedan asumir lo que le tocaba al otro compañero. Por favor, ojalá y se pudieran reunir y tomaran las cosas en serio si realmente quisieran sacarse 5 puntos y no estar después diciendo, profesores, que no pude dar por esta situación, profesor, que no estudié, no. Nada de esas excusas son valederas. Así que, por favor, revisen. Estudiante que no llegue a la hora que tiene que dar la exposición, la única nota que va a obtener es la de contenido, pero parcialmente, 0,5, parcialmente. Ya no obtendrá las demás notas, solamente obtendrá esto. Y claro, siempre y cuando el contenido esté bien hecho, porque si no, podría ser hasta 0. Pero parte del compañero que no dio la exposición, por más que intervino en el trabajo, lo único que podrá tener será esta nota. Ya no peleará las otras notas. Así que, por favor, repito, estar a la hora que es. Una vez que ustedes han terminado su trabajo, sus diapositivas, en el mismo PowerPoint lo van a guardar como PDF. El mismo archivo que ustedes van a usar para sus presentaciones, lo convierten en PDF y el coordinador será el que tenga que subir ese trabajo. El coordinador de los grupos o los que están de manera individual. Eso lo tienen que hacer en este link donde dice actividades y aquí dice subir taller número 1. Repito, los coordinadores y hasta cuándo. Eso sí, ojo, haya o no haya clases el 1 de mayo, eso sí,
La subida sí tiene que estar el 1 de mayo a las 10 horas. Lo que podría cambiar es la fecha de exposición si es que no hubiera clase el 1 de mayo. Pero repito, la cargada, la subida de este trabajo, sí, esto sí no se va a cambiar. Será en esta fecha. Entonces, por ahí, esa es la explicación que les tenía que dar si es que de repente no estaba muy claro lo que tenían que hacer. Ahora bien, no sé si tengan alguna pregunta que hacer, alguna duda. Por favor, me la hacen saber antes de entrar de lleno a lo que tiene que ver el tema de hoy día. ¿Preguntas o dudas? ¿O está claro? Bien, el silencio me dice que todo está claro. Esperemos que así sea y mañana, el día de la exposición, esté todo bien. Pasado esto, damos por cerrado la explicación del taller. Se terminó esto, todo está claro. Vamos entonces a empezar con lo que tenemos previsto con respecto a los temas que vamos a ver hoy día. Vamos a continuar con la segunda parte de esta introducción a los fundamentos y conceptos básicos que se usan en la minería de datos. ¿Sí? Vamos a entrar a estos conceptos que nosotros vamos a manejar. Otra parte será lo que ustedes vayan a exponer para concluir lo que tiene que ver con lo que está previsto que veamos en esta unidad número 1 sobre los fundamentos y conceptos básicos. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase que vamos a ver hoy día? Es justamente eso, ustedes conozcan conceptos básicos de minería de datos y también que entiendan la importancia de lo que es extraer conocimiento. Porque una vez que nosotros extraigamos de los datos, los procesemos, vamos a extraer conocimiento. Ya verán con el ejemplo que les voy a explicar, o los dos ejemplos que les voy a explicar, cómo se extrae conocimiento a partir de los datos. Recordando, habíamos conceptualizado por ahí medio, más o menos, lo que es la minería de datos y lo habíamos hecho una comparativa con la minería que normalmente se hace cuando uno quiere extraer oro. Pues la minería de datos proviene de esa frase, de esa palabra que es minería. Solo que no es minería de extraer oro, sino minería de extraer datos. Entonces, se requiere justamente para extraer ese oro, ¿qué es lo que hace la persona que anda en esto de la minería? Remover grandes cantidades de roca. Lo que podríamos hacer en comparación con lo que queremos hacer nosotros, esas rocas equivaldría a todos los datos que tenemos. Luego, ¿qué hace la persona que trabaja en minería? Después de extraer roca, obtiene el metal puro, es decir, el oro. Ese oro, ¿cómo lo hacemos equivalente a lo que nosotros vamos a usar en la minería de datos? Pues ese oro, para nosotros en minería de datos, equivale al conocimiento que nos traerían esos datos. Veamos este ejemplo. Aquí se usa una pirámide, ¿sí? Que empieza con la parte de la base de la pirámide, empiezan con los datos. Estos datos son elementos que representan hechos, ¿sí? Recuerden, datos representan hechos. Ya lo vimos en clase anterior, ¿qué son los datos? ¿Sí? Son elementos discontinuos que representan hechos. ¿Qué hacen una vez que estos datos se procesen? Cuando yo procese los datos, los convierto en información. ¿Qué hago yo con esta información? ¿Qué hacen los gerentes con esta información? Pues lo logran y lo hacen conocimiento. ¿Cómo logran que esta información se convierta en conocimiento? Aplicando aplicación mental de los datos y la información. Es decir, la unión de la información y los datos
yo voy a obtener conocimiento. ¿Sí? Yo voy a obtener el conocimiento que me va a ayudar a mí justamente en tener lo que se llama sabiduría. Ustedes no sé si habrán escuchado alguna vez una frase que dice, quien maneje los datos, maneja el mundo. Quien maneja datos de una determinada situación, tiene para esos datos transformarlos y llegar a hacerlo sabiduría. No solamente conocer lo que pasa, sino darle una vuelta, ¿sí? Una vuelta para poderlo volver en sabiduría. Vamos a hacer un ejemplo. Quiero que vean un ejemplo. Si ustedes solamente ven ese 42, ese 42 es un dato. Es un dato. Si yo proceso ese 42, podría decir, ya una vez, no podría decir, una vez que yo lo procese y lo vuelva a información, yo voy a decir ahora sí que esos 42 significan 42 grados centígrados en la temperatura del paciente. Usted ya sabe que esta persona tiene 42 grados centígrados de temperatura. Ya no solamente dice 42, porque pueden ser 42 años. Pueden ser 42 tantas cosas, pero no, ya lo convirtió en información y ese 42 lo ha transformado a grados centígrados en la temperatura. Información. ¿Cómo se convierten esos grados centígrados a conocimiento? Ahí es cuando uno tiene que ver, ya no cualquiera puede entender esto. Tal vez esto está sencillo, pero es un ejemplo. Si la temperatura del paciente alcanza los 42 grados centígrados, se puede producir lesiones cerebrales irreversibles. Esos 42 grados ya usted lo lleva a conocimiento. Miren cada vez cómo se está transformando ese 42. Sí, ya nosotros ya conocemos lo que puede pasar con una temperatura de ese tipo en una persona. Ya conocemos. Ahora, ¿cuál es la sabiduría? Es qué hacer si llega a pasar eso. ¿Sí? ¿Qué hacer si llega a pasar eso? Hay que reducir la temperatura corporal de la manera más rápida. Por supuesto que ahí hay la explicación de cómo reducir esa temperatura, pero observen que ese conocimiento que sabemos qué es lo que ocasiona esos 42 grados, ¿cómo los vamos a resolver? Y es justamente ahí la toma de decisiones. ¿Sí? En términos generales, reducir la temperatura corporal de la manera más rápida posible. Por supuesto que tendríamos que decirles cuáles son esas maneras más rápidas posibles. Sí, cómo hacerlo. Pero entiendan cómo es un dato, se transforma en información, esa información en conocimiento y ese conocimiento en sabiduría. La sabiduría es saber cómo resolver o tomar una decisión de qué hacer con ese conocimiento. Otro ejemplo que podemos ver también en esta pirámide jerárquica, por ejemplo, a una tienda de comercio electrónico, un conjunto de datos podrían ser que el cliente A compró un artículo X el 12 de agosto del 2024 por $50. Otro dato podría ser que el cliente B compró un artículo Y el 13 de agosto de 2024 por $30. Y así podríamos tener más datos. Datos, muchos datos. ¿Cómo convertimos para que esos datos los puedan interpretar y los pueda dividir los pueda transformar en información? Si toman los datos de todas las ventas en una semana, puedes organizarlos para que ¿para qué? La tienda vendió 100 artículos por un total de $5,000 en la semana del 12 al 18 de agosto del 2024. Observen que yo ya tengo una información. Ahora quiero ver qué hago con esa información, de qué me sirve. ¿Sí? Entonces, observen que de forma separada, ahora ya lo tengo de forma unida para saber cuánto he vendido en un periodo de tiempo, qué artículos he podido vender en un periodo de tiempo. ¿Cómo ahora transformo esto en conocimiento? Analizando la información de ventas, se puede descubrir que los productos de la categoría Z, de una categoría X, se venden mejor durante los fines de semana.
Esto es un conocimiento que puede utilizarse para mejorar las estrategias de venta. Entonces, esta información me puede decir a mí cuál es el producto que más se vende, el que menos se vende, en qué fecha, en qué temporada se vende más o se vende menos. ¿Sí? Entonces, todo esto se ha convertido ahora en, porque yo ya conozco, en base a esta información, yo ya conozco todo lo que tiene que ver con respecto a lo que me está dando esa información. Ahora, ¿qué hago yo con esto para volverlo a saber? Y decir, ¿qué hago yo a lo mejor para mejorar, para de repente estoquearme más de productos en una determinada fecha? Pues justamente dice, basado en el conocimiento de que los productos de la categoría Z se venden mejor los fines de semana, entonces la empresa debe implementar o decide implementar una estrategia de promoción específica durante los fines de semana para aumentar mucho más sus ventas. Además, la empresa reflexiona sobre el impacto a largo plazo y decide no solo aplicar promociones, sino también mejorar la experiencia del cliente para generar fidelidad. Observen, ¿qué me lleva el conocer todos estos datos de la información, toda esta información? ¿Qué me lleva este conocimiento? Y con este conocimiento yo doy estrategias para poder mejorar. Eso se llama sabiduría, ¿sí? Ser una persona sabia en tomar buenas decisiones para mejorar nuestras ventas en una determinada tienda. Entonces, observen el proceso. Los datos se convierten en información, la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría, que es la parte final donde las altas directivas o los dueños de las empresas tienen que tomar decisiones para mejorar o aprovechar esas ventajas que nos ofrecen determinados productos en determinadas fechas para poder mejorar las ventas. Vimos la otra vez, la clase pasada, la clasificación de los datos por su tipo de estructura. Es decir, datos estructurados, semiestructurados, o no estructurados. Ahora vamos a ver otra clasificación de los datos, pero ahora por su naturaleza. Por su naturaleza. Recuerden que también los datos tenían, al inicio, eran un valor que podía ser cuantitativo o cualitativo. A eso se refiere por su naturaleza. Entonces, tenemos los datos cuantitativos, ¿sí? ¿Qué son los datos cuantitativos? Pues son cantidades, son números, como por ejemplo, y de hecho, estos datos cuantitativos se dividen en dos tipos, discretos y continuos. Los discretos son datos enteros, ¿sí? Son datos enteros que pueden tomar un número finito o contable, es decir, números enteros. Por ejemplo, número de hijos. Usted no puede decir que tiene 1,2 hijos, ¿sí? Esos datos se llaman discretos cuando no tienen fracciones, sino son números enteros. Por ejemplo, ¿cuántas provincias tiene el Ecuador? Por ejemplo, qué sé yo, 22, no recuerdo bien, 22. No va a decir tiene 22,3 provincias, no. 22 es un número discreto. Por el contrario, tenemos el otro tipo de datos cuantitativos que se llaman continuos. Pues en cambio, son datos que pueden tomar valor dentro de un rango de datos. Es decir, ya tiene decimales. Entonces, los datos continuos tienen decimales. Por ejemplo, como dice ahí, la altura, 1,75. El peso, 180,6. Distancia, 12,5 kilómetros. Entonces, ojo con la diferencia entre datos cuantitativos del tipo discretos, que son números enteros, o los datos continuos cuantitativos que usan números con fracciones. Datos cuantitativos. Los otros son los datos cualitativos, los que se refieren a cualidad. Estos tienen la siguiente división. Primero, los llamados nominales, ¿sí? Son datos que no tienen un orden específico. Rojo, azul, verde, azul, rojo, verde, rojo, verde, azul, ¿sí? Son de cualidad,
pero no tienen un orden establecido. ¿Sí? Los colores pueden ir en cualquier orden y no hay ningún problema. O Ramón, Pedro y Juan. O Juan, Pedro, Ramón. El orden no importa. Esos se llaman nominales. Son datos categóricos que no tienen un orden específico, ¿sí? Los otros son los ordinales, ¿sí? En cambio, estos sí tienen un orden o jerarquía. Por ejemplo, la talla de ropa. Ese es el orden. Small, medium y large. Y tal vez la extra large, que es X, pero no pueden ir en forma desordenada, ¿sí? O los que lleguen en una carrera. Hay primero, segundo, tercer lugar, ¿sí? Es un orden. El que llega primero, pues primero. Lo mismo pasa acá, que es el tipo de la talla de ropa, que tiene un orden. Entonces, datos cualitativos, existen los nominales, que no tienen un orden específico, y los llamados ordinales, que en cambio estos sí tienen un orden o jerarquía. Entonces, mucho ojo con esta clasificación de los datos por su naturaleza. No son conceptos complicados, son conceptos concisos. Entonces, no creo que tengamos mayores problemas en entender, porque sobre esto nosotros vamos a trabajar sobre datos cuantitativos o datos cualitativos. En un momento determinado tendremos que saber si usaremos nominales u ordinales en cuanto a los cualitativos, o discretos o continuos en cuanto a los cuantitativos. Bien, términos que también vamos a usar dentro de la minería de datos y que lo usan prácticamente en la informática desde que iniciamos nuestra carrera, y la seguiremos utilizando no solo hasta el final de nuestra carrera, sino mucho más allá en el tiempo con respecto a nuestra carrera, que es justamente la palabra algoritmo, ¿sí? ¿Qué es el algoritmo? El algoritmo es una secuencia de pasos ordenados. Al ser finito, tiene un inicio y tiene un fin. ¿Cuál es el objetivo de un algoritmo? Es justamente resolver un problema, ¿sí? Dentro de esta resolución de los problemas en los pasos, en esa secuencia de pasos, pueden involucrar procesamiento de datos, pueden incluirse cálculos de operaciones, pueden ser matemáticos o lo que se llama predicción de resultados, predecir lo que va a pasar. Eso sí, todo esto son basados en evidencia, es decir, que tengamos datos históricos para poderlos estudiar y en base a esos datos podamos hacer predicciones. Entonces, eso es un algoritmo. Esa palabra también en minería de datos lo vamos a usar mucho porque se usan muchos algoritmos para hacer las predicciones de datos. ¿Qué es el rendimiento? ¿Qué mide el rendimiento cuando nosotros vayamos a ejecutar lo que más adelante conocemos como un modelo, o prácticamente un modelo, ¿sí? Son una secuencia también de pasos, pero ¿qué medimos nosotros con el rendimiento? ¿Cómo sabemos que un modelo es el mejor, el que podemos utilizar? Recordar que el modelo también es un algoritmo para saber si entre dos o tres de ese tipo de modelo, cuál es el modelo que nosotros podemos aplicar o nos va a dar mejores resultados. Entonces, tenemos que medir el rendimiento. Eso es llamado performance. Performance es la palabra como se lo dice en inglés. Recuerden que casi la mayoría de cosas, por no decir todo, no la mayoría, todo está basado en el idioma inglés. Entonces, el rendimiento es el performance o cómo es que se desempeña el algoritmo al momento de reconocer patrones. Porque la minería de datos trata de eso, es de reconocer patrones que para el ser humano no es imposible, no es difícil. Yo diría que es hasta imposible poder ver qué patrones existen en un conjunto de datos. Tal vez podría darme cuenta en unos 5 o 10 datos, pero a medida que van creciendo y mucho más en la cantidad de datos que vamos a manejar, difícilmente el ser humano, no uso la palabra difícil, imposible que el ser humano pueda hacer o reconocer patrones que suceden dentro de ese conjunto de datos. Entonces,
El rendimiento siempre va a ser un valor numérico y es el que va a medir la capacidad que tiene ese modelo o algoritmo en reconocer los patrones, ¿sí? ¿Qué suceden dentro de los datos? Entonces, mide la capacidad, es un valor numérico que mide la capacidad de cómo reconoce los patrones un modelo o algoritmo. Esto de parámetros, ustedes ya lo han visto porque en programación han visto mucho la situación de los parámetros, ¿sí? Ya saben que son valores que influyen en el comportamiento y desempeño de un modelo. Justamente en esos parámetros es que nosotros vamos a estar jugando para mejorar el rendimiento de un modelo, ¿sí? Podemos ir cambiando e ir ajustando hasta llegar al máximo rendimiento que le podemos sacar a ese modelo. Entonces, esos son los parámetros. El cambio, la alteración de los parámetros va a influir en el comportamiento y el desempeño que vaya a tener ese modelo que estemos utilizando. Bueno, dataset. Dataset es un conjunto de datos. Es un conjunto de datos. Es un conjunto de datos, ¿sí? Puede ser una tabla dentro de una base de datos que, como sabemos, poseen diferentes columnas y en cada columna es un registro, es un atributo y las filas son los registros. Entonces, pero estas filas en el dataset no lo llaman exactamente filas, o no lo llaman, pero no lo llaman registros, como si lo llamamos en las bases de datos. Aquí tiene su propio nombre. En minería, en los datasets, estas filas se las llaman como las categorías de los datos. Las filas son las categorías de los datos y las columnas son las posibles variables que conforman esa categoría de datos. La unión de todas esas columnas y las filas, es decir, todo lo que está guardado dentro de ese archivo, se le llama dataset o corpus. Esto es lo que más vamos a utilizar nosotros porque justamente en los datasets son los datos que nosotros vamos a explorar, ¿sí? Son los datos que nosotros vamos a analizar. Pero recuerden que es como una hoja, es una hoja de cálculo, es una tabla. Lo que pasa es que tienen sus nombres propios. Características. Las características son las llamadas features, ¿sí? Esas son las características, palabra en inglés. ¿Qué son estas features o características? Justamente lo que nosotros en las tablas de las bases de datos le llamamos variables o atributos. Esas van a ser las características, ¿sí? ¿Qué es lo que representan? Justamente las propiedades de un objeto en un dataset. Repito, prácticamente son nombres propios que usa la minería de datos, pero que las vamos a relacionar con lo que ya hemos usado para que lo podamos entender de mejor manera. Entonces, las características son las columnas, que son los llamados atributos. ¿Qué son las instancias? Las instancias es el conjunto de diferentes características que son asociadas al mismo objeto. El número de dimensiones que tenga. En otras palabras, representa la cantidad de atributos que describe a los objetos del dataset. Es la cantidad de atributos. ¿Qué son los atributos? Recuerden, son las características, son las variables, son los atributos. Entonces, representan la cantidad de atributos que describen a los objetos. Mucho ojo con esto. La cantidad de los atributos. Observemos, por ejemplo, esa tablita que está ahí y vamos a reconocer cada uno de los términos que hemos explicado anteriormente. Todo esto en su conjunto se llama dataset. Todo en su conjunto se llama dataset. Las columnas, como nombre, edad y ciudad, se llaman características. Recuerde la conceptualización que le dimos a cada uno de estos en las diapositivas anteriores.
Las filas se llaman instancias. Ahí tenemos nosotros reconocido de forma más directa cada uno de los conceptos que explicamos en la anterior diapositiva. Todo en su conjunto dataset, las columnas características y las filas instancias. Otro término que también se utiliza en el mundo de la minería de datos es lo que se llama etiqueta. Las etiquetas también se conocen en inglés como labels o target, ¿sí? Como cualquiera de las dos, también son conocidas. Siempre se habrá la referencia entre el inglés y el español, porque más que conocerla como etiqueta, nosotros podemos decir, esta es una etiqueta, pero en las instrucciones que usa el lenguaje, siempre lo va a hacer en inglés. Entonces, también son conocidas como labels o target. ¿Qué son en sí las etiquetas? Son los valores que corresponden a la salida o el resultado de un modelo. Todo aquello que es la salida, el resultado de un modelo, se llama etiqueta. Esa etiqueta justamente es la que me va a ayudar o va a ayudar al modelo a poder predecir o a aprender a partir de esos datos que yo tenga guardados. Pero recuerden, las etiquetas son las salidas. Las etiquetas son fundamentales en un tipo de aprendizaje, porque hay dos tipos de aprendizajes fundamentales, pero en los aprendizajes supervisados, yo necesito conocer la salida para poder predecir otras salidas. Más adelante veremos un aprendizaje que es no supervisado. Estos no tienen etiquetas, ¿sí? No tienen, esa hay que predecirlas de otra manera. Entonces, las etiquetas son las salidas. Si observamos el siguiente ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos nuestras columnas y esta última que está aquí es justamente mi etiqueta. En base de estos datos, yo puedo predecir que esta es una flor de tipo setosa. O en base de estos datos, yo puedo predecir que esta flor con las características va a ser una versicolor. Entonces, yo tengo que tener al inicio, las etiquetas. Después que yo entrene el modelo, yo ya le puedo ingresar valores diferentes a estos para ver qué me dice en la salida, qué tipo de flor es de acuerdo a las características. Si yo tuviera solamente 10 datos, eso no me va a ayudar en nada para tener una predicción muy precisa. Yo tendría que tener muchos datos, por lo menos un tipo de esto, dependiendo de cuántas salidas tenga. Por ejemplo, tiene setosa, versicolor y virgínica. Yo necesito una gran cantidad de datos porque tengo 3 salidas diferentes y es en base de valores. Entonces, entre más datos tengo un dataset, 500, 1000, 10.000, 100.000, mucho más preciso es la predicción. Entonces, recuerden, esto que está aquí es la salida, lo que yo espero que se dé en base de estos valores. A esto se le llama etiqueta. Todo esto ya sabemos que es un dataset, ¿sí? Características, instancias y la columna de etiqueta o la columna de salida. ¿Sí? Ahí está marcada cada una de ellas. No nos podemos perder. Es sencillo. Características, instancias, etiqueta. Bueno, un par de diapositivas más y vamos a terminar. Existen también unas técnicas que son muy útiles dependiendo de lo que queremos saber o predecir. Y recuerden que en la anterior les había dicho que
había un tipo de aprendizaje supervisado que son las llamadas predictivas, para predecir, pero para hacer uso de este aprendizaje supervisado, yo necesito de las salidas, necesito conocer las etiquetas. Pero también hay otro aprendizaje que se llama no supervisado, que este más trabaja en el área descriptiva. Si observan, hay una breve descripción en cada una de ellas. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos usa el supervisado? Ya hemos visto, datos etiquetados que tengan entradas y que tengan las salidas. En el no supervisado, en cambio, no, solo necesitamos las entradas, no necesitamos conocer la salida, solo necesitamos las entradas, más no las salidas. ¿Cuál es el objetivo del supervisado? Lo que hace es predecir o clasificar nuevas instancias. En el no supervisado, en cambio, es es de descubrir patrones o estructuras que están ocultas en los datos y que nos están diciendo algo del comportamiento del mismo. Tipos de algoritmos que manejan, y que vamos a ver algunos de ellos, que manejan cada uno de ellos. En los supervisados manejan la regresión, la clasificación, series temporales y árboles de decisión. De eso podríamos ver, o vamos a ver, perdón, esperemos también que nos dé el tiempo, de regresión y de clasificación. También de árboles de decisión esperemos tocar sobre ellos. En cambio, los no supervisados tenemos lo que son los clustering, los de agrupamientos, los vamos a ver, análisis de asociación, análisis de componentes y los PCA, que se llaman análisis de comportamientos principales, o también los que se llaman análisis de patrones secuenciales. Son tipos de algoritmos, ¿sí? No nos vamos a marear mucho con estos nombres, pero son algoritmos que existen. De repente, aquella persona que le guste este mundo, pues investigará mucho más de cada uno de ellos. Pero nosotros vamos a hacer unos ejercicios para que vean la diferencia entre lo que es predictivo y lo que es descriptivo. Y aquí hay algo muy importante también en el tipo de salida de cada uno de ellos. Mientras en los supervisados pueden haber valores continuos o categorías específicas. Es decir, sobre esos datos podemos obtener salidas. O más bien, las salidas serían de ese tipo de datos. En cambio, en el no supervisado ya son grupos o patrones no predefinidos. Ya no va a ser exactamente un valor, sino que va a ser grupos. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando usted quiere saber grupos de gustos de las personas. En los supermercados quisiera saber qué grupos de personas normalmente compran, qué sé yo, aceite de este tipo. O de repente, qué grupo de mujeres o de personas en sí les gusta un determinado perfume y lo clasifica. A esta persona les gusta unos perfumes que huelan a tal cosa. Este otro grupo de personas le gusta este otro tipo este otro tipo de perfume. Yo con eso ya puedo predecir, ¿sí?, el gusto de grupos de personas, ¿sí? De grupos de personas para poder darles promociones o cosas por el estilo. Ahora, ¿cuál es la necesidad de la intervención humana en cada uno de estos algoritmos? En el supervisado es alta, porque necesitamos etiquetar los datos, es muy alta. Pero en cambio, en los no supervisados, la intervención es baja, porque solo requerimos los datos sin etiquetar. Es decir, solo necesitamos son los atributos, no necesitamos la etiqueta. Aquí hay un avance de ese cuadrito para que se den cuenta qué ejemplo se usa para cada uno de ellos. Por ejemplo, dentro de los supervisados, en los 4 algoritmos que mencionamos, ¿cuándo usar uno de regresión? Por ejemplo, cuando usted quiere predecir precios de ventas de viviendas. En lo que es clasificación, detección de fraudes en tarjetas. En series temporales, cómo pronosticar ventas. En árboles de decisión, diagnósticos médicos basados en síntomas. Si esta persona tiene estos síntomas, se va a enfermar de tal cosa, se va a enfermar sí o no, o se va a ver afectado de una X enfermedad. Por ejemplo,
si sufre de A, B, C, D, esta persona puede sufrir de azúcar, por ejemplo. O esta persona puede sufrir del hígado, por ejemplo, en base de síntomas. O cuando quiere, o cuando podría aplicar la no supervisado, por ejemplo, en lo que son los clustering, justamente el ejemplo que les di, para segmentar clientes. De acuerdo a gustos, yo segmento clientes. En el análisis de asociación, en cambio, se usan la recomendación de productos, ¿sí? Que es el análisis del carrito de compras. En los PCA es para la reducción de dimensionalidad. Y en el análisis de patrones secuenciales, por ejemplo, cuando usted hace clics en una determinada página para hacer el estudio donde más hace clic una persona, significa que lo que yo quiero vender lo pongo sobre el lado que más hacen clic. Entonces, es muy importante que sepamos escoger la técnica dependiendo de qué queremos saber nosotros o qué queremos hacer, qué queremos obtener de ese estudio, de esos datos. Entonces, esas son las técnicas, algunas de ellas las vamos a ver, no vamos a alcanzar a ver todas, pero sí las más utilizadas. Bien, y ya para terminar, vamos a ver de forma, porque sobre esta vamos a ver más adelante ya en la práctica, sobre este tipo de minería que es muy utilizada dentro del ámbito supervisada, que es la regresión. Es una de las técnicas básicas de la minería de datos, que todas las personas que andan en este mundo, en el mundo de la minería de datos, todo lo que conlleva eso, la de regresión es la mayormente utilizada y la más popular, ¿sí? Entonces, esta es una técnica estadística que se utiliza para modelar y analizar una relación que existe entre una variable dependiente. Ojo, esta variable dependiente también toma otro nombre que se llama variable respuesta, y una o más variables independientes que son conocidas como variables predictoras o explicativas. ¿Cuál es el objetivo principal de la regresión? Es predecir, estimar un valor. Es decir, dar una de la variable dependiente basadas en las variables independientes, ¿sí? Entonces, y de estas existen 4 tipos, ¿sí? La lineal, la múltiple, la regresión polinómica y la regresión logística. De esa vamos a ver por lo menos unas 2 de ese tipo que está ahí, ¿sí? Posiblemente sea la lineal o múltiple y la logística. Esas vamos a observarlas. De hecho, si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos la lineal. Observen que se traza una línea diagonal y hay datos que se encuentran bordeando esa línea. Justamente esa línea es la línea que va a predecir. Se llama la línea de regresión. Más por el contrario, del lado derecho, hay la que se llama la logística. Observen que al ser una regresión, pero esta ya no traza una línea recta, ya esta trata de una línea logarítmica, ¿sí? O más que una línea, una figura logarítmica, ¿sí? Entonces, simplemente la logística, ¿qué me va a decir? ¿Sí o no? O es 0 o es 1. Mientras en la lineal me da otros tipos de valores, ¿sí? Que son los que se acercan a la línea. Entonces, esto vamos a verlo. Rápidamente tenemos la otra que se usa, que es la de clasificación, dentro también de las supervisadas, que es una técnica que se usa mucho en lo que se llama el aprendizaje automático. El término más utilizado es machine learning. Ese es el término que está en inglés, sí, pero ese es que se utiliza más que decir aprendizaje automático. Se usa la frase machine learning, que es inglés. Y si se dan cuenta, casi la mayoría de este tipo de técnicas siempre necesitamos de la estadística, o prácticamente nacen de la estadística, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve este tipo de algoritmo? Sirve para asignar una categoría o etiqueta a un conjunto de datos basado en ciertas características o atributos. O, a diferencia de la regresión, donde se predicen valores continuos,
En cambio, en la clasificación predicen una clase discreta. Entonces, sí, pero cada uno de ellos da un tipo de dato diferente dependiendo del tipo de algoritmo. De esto, como observan, hay cerca de 6, 7, 8 tipos de perdón, de algoritmo, ¿sí? Que tenemos dentro de la clasificación. Observen, del lado derecho, ha hecho una clasificación en 3 categorías, ¿sí? Podrían ser categorías de personas de acuerdo a gustos o cosas por el estilo. Entonces, yo puedo predecir la siguiente persona con las siguientes características va a caer en el grupo que le gusta este producto, por ejemplo. O esta persona con estas características yo ya sé a qué grupo o a qué categoría va a caer esta persona, ¿sí? Entonces, es muy importante la verdad que esto de la minería de datos es muy interesante. Ojalá y ustedes, aparte de solo verla como materia, se interesen en este mundo, porque son muy pocas las personas, como en algún momento les dije, que se dedican a este campo, porque tienen mucho miedo a las matemáticas, a las estadísticas, pero por eso mismo son carreras mejores pagadas, porque son pocas las personas que aún están en este mundo de la minería de datos, del estudio de los datos. Ya hay muchas personas que programan, muchas personas que hacen tal cosa o que arreglan computadoras o cosas, pero en cambio, en la situación de la minería de datos, hay pocos, pero a medida que avanza se van dando cuenta de que sí tiene un futuro, más que un futuro, sí tiene un presente y un futuro muy promisorio en cuanto a los que se vayan a introducir en este mundo de la minería de datos. Ahora veamos solamente la otra parte, la no supervisada. Dentro de esto tenemos el algoritmo de asociación. ¿Qué es lo que logra este algoritmo? Se utiliza para descubrir relaciones interesantes y patrones ocultos entre variables de un gran conjunto de datos. Recuerden, estas no necesitan etiquetas. Estas relaciones se pueden expresar en forma de reglas de asociación, que indican cómo la presencia de ciertos elementos en un conjunto de datos está asociado con otros elementos. Es lo que va a tratar de descubrir. ¿Sí? Si una persona compra esto, también compra lo de acá. Entonces, va a haber una asociación para saber qué es lo que nos puede ayudar para poder mejorar las ventas en un determinado comisariato o almacén. ¿Sí? De estos existen 3 tipos de algoritmos, ¿sí? Que se usan. Nosotros es probable que usemos el primero, el que hice a priori, ¿sí? Vamos a utilizar ese tipo de algoritmos. El otro es el de clustering o agrupamiento, ¿sí? Algo se parece en cuanto al algoritmo de ese de predicción que tenemos, pero recuerden que el otro necesitaba de etiquetas. Este, en cambio, no necesita etiquetas. También lo que hace es dividir un conjunto de datos en grupos o clústeres, de tal manera que esos objetos dentro de un mismo grupo sean más similares, lo más próximo, lo más cercano entre sí que con respecto a otros grupos. Entonces, por ejemplo, es esa forma de clasificación. Observen que se parece un poco al algoritmo que vimos anteriormente, donde hay agrupamientos, pero entiendan que uno usa etiquetas y otro no usa etiquetas. De eso también tenemos otros tipos de algoritmos. Bien, para terminar, quiero que en esta parte, ustedes, de acuerdo a las conceptualizaciones que hemos dado, me clasifiquen a cuál corresponde lo del lado izquierdo con respecto al lado derecho. Voy a escuchar, ojalá y participen los más que puedan para ver quiénes, no que aciertan, sino que quienes, de acuerdo a las conceptualizaciones, logramos distinguir qué tipo de algoritmo se usa para un determinado problema. Bien, ¿qué tipo de algoritmo se usaría si queremos predecir si un correo electrónico es spam o no es spam? ¿Cuál de esos 4 algoritmos le correspondería o con cuál de esos 4 usaríamos para realizar un modelo que me vaya a predecir, perdón, si un correo electrónico es spam
o no? ¿A cuál de esos tipos de algoritmos entraría? ¿Agrupamiento, reglas de asociación, clasificación o regresión? Los escucho. Clasificación. Clasificación. ¿Alguien más? Me dicen Clasificación. clasificación. Alguien que diga lo contrario. Y exactamente, ¿me lo va a clasificar como spam o no? Justamente ese algoritmo es el que yo usaría para realizar un modelo de ese tipo, sería uno de clasificación. Veamos el segundo. Quiero segmentar clientes de un supermercado en grupos según su comportamiento de compra. ¿Cuál de Agrupamiento. los tres que nos quedan? Agrupamiento. Agrupamiento. ¿Alguien más que crea que no es agrupamiento, que sea otro? De acuerdo a lo que conceptualizamos anteriormente. ¿Alguien más o que apoye la teoría de que es de agrupamiento? ¿O regla de asociación o regresión? Bien, agrupamiento. Veamos el tercero. Predecir el precio de una casa basado en sus características, tamaño, ubicación, número de habitaciones. Regresión. Regresión, sí, así es, porque es el predecir un precio en base de varias características. Y bueno, el último, descubrir qué productos se compran juntos frecuentemente en un supermercado, pues sí, es reglas de asociación. Con este ejercicio terminamos. Dígame, ¿a cuál corresponde el primero? Determinar la probabilidad de que un cliente compre un seguro de vida basado en su perfil. Dígame. ¿A cuál correspondería? Quiero determinar la probabilidad de que un cliente compre un seguro de vida basado en su perfil. ¿A cuál correspondería? Clasificación. Clasificación. ¿Alguien más que diga lo mismo o lo contrario de algún otro algoritmo? Regla de asociación. De asociación. Reglas de asociación, ya. Tenemos uno de clasificación y otro de asociación. Un tercero que defina. Yo opino que podría ser regresión. Hijo, ya se nos vino tres. Ahora necesitamos otro que defina. Reglas de asociación. Ya tenemos dos de reglas de asociación Yo opino que es regresión. y otro de regresión. Dice, determinar la probabilidad de que un cliente compre un seguro de vida basado en su perfil. Es decir, si lo voy a comprar de acuerdo, o sea, si hay la probabilidad de que un cliente compre un seguro o no, dependiendo de ese cliente a dónde lo pongo, dependiendo de su perfil, a dónde lo voy a poner, de que sí va a comprar el seguro de vida o de que no va a comprar el seguro de vida. Realmente es de clasificación, porque tengo que decidir, de su perfil me va a decir si va a comprar su seguro de vida o no va a comprar. Tengo que hacer clasificación, una clasificación. El segundo, identificar grupos de usuarios en una red social que tienen intereses similares. Agrupamiento. Agrupamiento. Exacto, porque tengo que, de acuerdo a su interés, a uno le gustan las canciones, a otro los videos, a uno le gusta ropa, entonces yo tengo que hacer agrupamientos. Perfecto. Veamos la tercera. Desde que usamos esa palabrita al inicio ya casi podemos definir a cuál se refiere. Regresión. Regresión. Predecir el número de ventas de un producto el próximo mes. Y la última, pues, reglas de asociación. Voy a detectar patrones de compra
que sugieren la venta cruzada de productos. Compro uno y compro el otro a la vez. Bien. Hasta ahí vamos a quedar. Lo próximo que veamos ya no vamos a alcanzar ver el día jueves, sino ya sería para el próximo martes. Vuelvo a repetirles, si es que yo me llego a enterar de que el jueves no hay clases, en el grupo de coordinadores les aviso y les doy la nueva fecha de la presentación de la exposición. Si no les digo nada, entonces es el 1 de mayo la exposición. Y aunque el 1 de mayo sea una fecha festiva, recuerden que sí tienen que subirlo, sí o sí, esa actividad hasta el 1 de mayo. Eso sí lo tienen que subir. Lo único que podría cambiar de fecha es la exposición. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de dar por terminado la clase de hoy día? Voy a detener. No se me olviden, por favor, sobre el número de teléfono de las personas que faltan. Solamente veo uno. Pero bueno, si no me dan el número de teléfono, no podrán entrar al grupo y no se podrán enterar de las cosas como las que les voy a decir si hay o no actividad del jueves. Bien. Bien, jóvenes. Vamos a quedar hasta ahí. Vamos a quedar hasta ahí. Voy a dejar de compartir. Y si no tenemos preguntas, si no tenemos dudas, pues hasta ahí vamos